Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es un día fenomenal para nosotros porque les vamos a traer una información increíble para todos aquellos que nos preguntan cómo hicimos para amueblar nuestra casa. Entonces, los trajimos a un lugar donde nosotros hemos comprado y la verdad que nos salió de maravilla y un precio muy bueno, un precio de mercado genial porque los muebles parecen casi nuevos. Entonces, gentilmente, aquí nuestro amigo Alex nos invitó a participar un poquitito con él de lo que tiene y nos va a contar un poco cómo funciona su negocio. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Espectacular. ¿Todo Un gusto bien? tenerte por acá de vuelta. Muchísimas gracias. Y bueno, esto es un local que ya tiene 13 años acá en la ciudad. No somos un local tan chiquito, ya somos una empresa y somos la primera empresa en la ciudad de artículos nuevos y usados. O sea que también venden nuevos. Vendemos los dos. Ajá, ok. Entonces, lo que buscamos como empresa es ofrecerte artículos que normalmente se consiguen a precios mayoristas al menoreo. Entonces, acá podés encontrar desde un sofá hasta lo que menos te imaginás, porque ya tuvimos, por ejemplo, una silla de odontología. Wow. Entonces, es un artículo que vos no te esperabas encontrar acá. Ya tenemos también otro que está por venir, otro sillón. Entonces la gente viene a buscar cosas para sus trabajos, o para su casa, o para su jardín. Tratamos de tener de todo un poco. Ok, se basan prácticamente, por lo que veo, en mobiliario. Sí. Artículos del hogar, digamos, electrodomésticos, no. Electrodomésticos tenemos Ok. pocos, pero tenemos. ¿Qué pasa? Nosotros no vendemos artículos reparados. Entonces, cuando agarramos un artículo usado electrónico, no tiene que tener reparación para que yo pueda dar una garantía acerca de eso. Entonces, vas a encontrar, sí, poco, efectivamente, porque la gente cambia sus artículos electrónicos una vez que ya están deshechos. Que ya entonces, no funciona más. Claro. Nosotros solamente vendemos artículos que estén en perfectas condiciones como para vender. Bien. ¿Y que comenzaron así con nuevos o empezaron primero con usados y fueron incorporando? ¿Cuánto hace que están? Vamos a empezar desde el comienzo de la historia. Dale. Esta fue una idea de mi papá que fue craneada muchos años y mi papá y mi mamá lastimosamente pasaron por un bajón económico grande y este negocio, hablando en dólares americanos, empezó con 25 dólares americanos. No. Es una locura, pero es cierto. Para el que dice que no puedo. Empezó con 300.000 guaraníes, en ese tiempo era 25 dólares con la promesa, porque papá tenía 300.000, no tenía más nada. Entonces invirtieron eso, el local salía 600.000 guaraníes en el alquiler, entonces mi papá le da 300.000 guaraníes y le dice al dueño, que es Juan, un abrazo grande si ve este video. Lo va a ver. Yo te voy a dar 300.000 y yo te prometo que el mes que viene yo te pago 600.000 el 300 que te debo, 900. ¡Wow! ¡Qué fe que se tenía, por favor! Y era el sueño de mi papá. Este local es el sueño de mi papá. Lastimosamente él ya no está con nosotros porque él falleció en 2015, cuando ya el negocio se armó, ya éramos conocidos. Mi papá se relajó y falleció. Pero llegó a ver resultados importantes. Sí, llegó a ver el negocio en su momento más alto, porque 2015, 2016, él ya no estaba más, después vino la pandemia y fue un momento muy bajo. Y yo doy gracias a Dios que él nos sostuvo, como que este negocio continúa. Claro. Y seguimos trabajando por el sueño de él, que se volvió nuestro ahora también. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué historia increíble! Increíble, ¿no? Es una historia realmente de éxito, porque hay gente que lamentablemente, mira, Alex, hay gente que se queja de todo y que yo no puedo y que no tengo y que el gato y que el perro y que mis hijos y que, o sea, como digo siempre, cantidad de excusas y si no tiene le presto alguna, ¿no? Porque la gente está llena de excusas. Y lo que me estás contando de verdad que me impacta, porque empezar un negocio con 25 dólares para la gente que nos ve de fuera no existe, o sea, es pura fe. Claro,
Yo lo viví de primera mano porque es mi papá, o sea, fue en mi familia que se dio, pero normalmente hay muchas historias que uno escucha. Esta empresa inició con tan poco y voy a decir, no, esto es una pavada. Sí, sí, Pero sí. yo te hablo de la experiencia que vivimos como familia, de que papá se cargó al lomo y dijo, bueno, este Wow. es mi sueño y vamos todos juntos tras esto. Wow. Y ahora estamos acá, o sea, seguimos en Qué pie. bueno. Y la pregunta del millón, ¿pudo al final pagar esos 600? Estamos acá. No, no, ya, pero digo, a lo mejor le quedó debiendo. No, pagó. sí. Porque imagínate lo que él hizo. Como el negocio, de la manera en que él lo vio, Ujú. fue tan pensado, porque este negocio no tiene una inversión inicial. Ponele, Ya. vamos a tomar de ejemplo este libro. Ok. Mi papá se iba casa por casa y preguntaba, ¿tenés algo que ya no usás? No, hombre. ¿Tenés algo que no usás y querés vender? Entonces la gente, tengo este libro, le decían, le daba, él le hacía un documento y le preguntaba, ¿cuánto querés vos? La persona da su precio y le dice, yo quiero 15.000 guaraníes. Entonces papá llevaba el artículo, ponía en el local y vendía por 20.000 guaraníes. Lo tenía en Entonces, consignación. En consignación. Ese es el Wow. negocio. Wow. Y hasta ahora sigue siendo uno de nuestros puntos más fuertes. de la Siguen conversación. funcionando de esa Sí. manera, ¿no? O sea, te dan el artículo, ustedes lo venden y le pagan. Y le pagamos al cliente. Perfecto, me parece genial. Por una cuestión de que todavía nuestro país es muy seguro, pero nosotros pensamos mucho más allá, ahora. Entonces, la manera en que nosotros vendemos ese servicio es, nosotros te vendemos una seguridad. Claro. ¿Seguridad de qué? De que no entra ni un extraño en tu casa. Cuando alguien nos llama, sabe que nosotros ya somos una empresa de renombre en la ciudad, porque ya nos conocen. Entonces, como somos una ciudad-pueblo todavía, en Doy Encarnación, fe de ello, ¿eh? Doy fe. es más fácil que la gente confíe en un negocio que confíe en un extraño que Claro. bueno, se vaya en tu casa. Sí, sí. Entonces, nosotros te ofrecemos nuestro local como un punto donde la gente pueda mirar las veces que quiera tu mercadería, y cuando se vende tenés la seguridad también que vas a cobrar. Qué bueno, qué bueno. Y dime, ¿venden solo de contado o también dan en cuotas? No, por ¿Cómo el es la momento forma? solamente trabajamos de contado. De contado. O por transferencia bancaria. Ok. Tenemos la opción de financiar con tarjeta de crédito, eso sí se puede. Perfecto. Entonces, si tienen tarjeta, pueden hacer sus compras por tarjeta de crédito y nosotros le hacemos las parcelas. O sea, Perfecto. Lo quiero aclarar igual, aunque eso yo ya lo sé, pero ustedes entregan toda la mercadería en el domicilio, Sí. llevan su gente para que si tienen que subir a algunos pisos, ¿verdad? Lo suben. Como estamos rodeados de edificios, Claro. obviamente el servicio tiene un pequeño costo, pero no tenés que preocuparte si sos una persona mayor o alguien que tenés que alzar las cosas, no, nosotros nos encargamos de Se todo. encargan de... Sí. No, lo sabía, pero bueno, quería que, para que que quede lo dijera, claro ahí. para que quede claro. Vamos a ir a dar una vuelta ahora en un ratito Dale. por tu local y a lo mejor Moni quiere preguntarte alguna cosita, me gustaría, pero espérate, no, ahí no. Ahora vas a venir acá, me vas a suplantar y te vas a venir sentadita aquí, ¿vale? Ven. Si te está gustando el contenido de este vídeo, por favor, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita para enterarte cada vez que tenemos un vídeo nuevo con estos contenidos que tanto te están gustando. Y si quieres apoyar este canal, nos puedes convidar un cafecito en el link que tendrás en la descripción. Seguimos entonces. Bueno, cambio. Moni. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo estás, querido? Espectacular. Bien, fenomenal. Bueno, ahora que no me interrumpe Oscar, que siempre le riñen porque me interrumpe. Pero Es un pesado, hay que mandarlo abajo. ahí lo vamos a mandar abajo. Bueno, está ahora controlando ahí la cámara. Bueno, yo he tenido el placer de conocer también a tu mamá. Sí. Es una mujer súper luchadora, que, bueno, evidentemente tenemos aquí, pero bueno, también quiero saber un poquito, porque esto es un negocio familiar, no sé Sí. si tienes también algún hermano más que este. Está mi hermano trabajando con nosotros. Ahora justo recibimos mercadería y están todos acomodando. Están, sí, esos ruidos que escuchan es porque aquí no se para, No se esto está... Mientras un continuamente. poco va saliendo, otro poco va entrando y así Exacto. sucesivamente. Acá es un shopping en miniatura, porque todos los días recibimos cosas nuevas. Entonces, Está- la gente no se cansa de ver. No, eso es en movimiento y demás. Cuando me gustaría un poco saber esa historia, porque me imagino que cuando desaparece la figura de tu papá, Sí. que ha sido realmente esa mente y ese tronco sobre el que os apoyáis,
Ha tenido que ser un momento un poquito complicado. Igualmente ahora vemos Sí. que habéis seguido adelante y me imagino que ahí la unión familiar ha tenido que ser muy fuerte para seguir. Sí. Quiero resaltar un punto que mi mamá nunca fue comerciante. Mi mamá se dedicaba a la fotografía y mi papá le dijo, ahora vas a ser comerciante. Ah, bueno. Entonces, él nos estiró a todos y yo era pequeño todavía, pero una vez que mi papá falleció, nos tocó madurar a los dos en un ritmo exponencial porque mamá se quedó, ella ya tenía todo organizado, pero necesitaba 2 hombres, ya no necesitaba 2 niños. Claro. Entonces, trabajamos juntos, hasta ahora seguimos trabajando juntos y la verdad que es una empresa familiar que queremos que continúe así, familiar. Sí. La mayoría de nuestros empleados son familiares también porque tienen muchísima antigüedad, están Claro. juntos. Le tenemos a Fernando que anda por ahí, que él está desde el comienzo del negocio. Y lo gracioso de la historia es que Dios nos mandó a esa persona de una manera súper graciosa. O sea, toda la historia de este negocio es muy graciosa. Porque Fernando iba a la iglesia con nosotros. Ajá. Y un día llovía tanto que yo le dije, Fer, quédate en mi casa a dormir. Y el lunes volvíamos y él le dijo, estoy sin trabajo. Y mi papá le dijo, bueno, estás contratado. Ya está. Y quedó, y él está ahí. Y él ya no se va más. Entonces, Muy como los nenes, ¿no? Como los nenes cuando dicen, ¿quieres ser mi amigo? sí, Y ya está. y ya está, ya quedó. Pero así, mi mamá continuó. Ahora ella se encarga de la administración. Ujú. Yo me encargo lo que sería un poco de redes sociales, hacemos contenido en TikTok Sí. y en algunas plataformas. Y mi hermano también hace un poco de social y juntos hacemos lo que sería parte de compras. En realidad mi punto acá en el negocio, por ahí no me van a ver tanto si vienen ustedes, porque yo ando por las calles buscando, comprando y trayendo las mercaderías acá. Ese es mi trabajo. Claro, eres realmente la persona Sí. que va en búsqueda de... Yo tengo que decir además, uniendo un poquito con lo que decía Óscar, aparte de tener negocios, que muchas veces cuando hay gente que piensa aquí en negocios, esto es un negocio clásico que está unido con la modernidad, Sí. porque es verdad que sois súper activos en redes sociales, habéis sabido combinar muy bien esa tradición con las redes sociales, con lo cual comunicáis con la gente, es muy fácil no llegar a conoceros, veros, tenéis mucha vitalidad además en eso, pero aparte, de verdad, esto es el bazar de las maravillas. ¿Cuál es el elemento Ujú. más raro o antiguo o extraño, tal que dirías tú que tenés aquí? Porque yo ya he visto cada cosa. Hoy día tengo una raridad. No es un elemento tan como raro, pero sí es muy particular. Tenemos un cuadro que luego lo va a hacer una toma Oscar, Sí. que es de un artista que se llama Eduardo Induni. Ujú. Es un cuadro de 1950, de 5. Yo tengo uno y lo conseguí de pura casualidad, la verdad, porque era de un cónsul que tenía que volver a su país Sí. y él trajo la obra, pero ya no lo podía llevar porque él tenía que ir a Venezuela. Y Venezuela, con los controles que tiene, él no podía hacer toda No su podía mudanza, pasarlo. tenía que comprar todo de nuevo. Entonces, con el dolor en el corazón, me tuvo que vender y yo, con una felicidad en el corazón, le compré. Entonces, La pérdida de uno es la ganancia del de al lado. Sí. Sí. pero lo Es una tenemos en base. exhibición y si alguien lo quiere comprar, yo con alegría también lo voy a vender porque ya lo disfruté, ya estuvo en mi casa, ahora está en el local. Sí, pero Y es un cuadro que es una hermosura. le daremos la imagen que se merece. Entonces aquí, bueno, verán, decir personalmente, yo siempre me preguntan, que soy yo, como soy el factor español que ha llegado a Paraguay y a Sudamérica y nunca había estado, pues como de las primeras personas que yo conocí aquí, que te hacen sentir siempre como en familia y bien acogida y vamos como en tu casa y que te hace sentir que por qué tienes que querer este lugar. Así que aparte de por la comodidad y la parte práctica, bueno, es pues gente como Alex, como su mamá, como el equipo, todo. Mismo ese Fernando, que todo, hasta la gente que lleva las cosas a casa, eso todo es de verdad
un sentimiento de estar uno tranquilo, de estar bien, de que nos dan la bienvenida, que eso no hay dinero en este mundo para pagarlo. Entonces ahora nos vamos a ir a cotillear. Dale. Porque yo después, ya me ha amenazado Óscar, porque yo después también me voy a dar una vueltecita, aprovechando con el vídeo, es una excusa perfecta para llevarme algo. Yo algo me llevaré, y entonces esto, pero yo me haré así una parte con Alex, porque si me ve Óscar me va a reñir. Entonces, nada, nos iremos ahora a hacer una vuelta por ahí y van a ver todo lo que tiene. Solo para rematar, decir que todo lo que tenéis aquí de las casas, realmente montamos una casa entera. Lo único que por ahí no vendemos, vas a tener que comprar aparte, son sábanas. Sí. Porque la cama, el colchón y todo lo demás te lo vendemos nosotros acá. O sea, la ropa de cama y todo eso. Si vienen con mucho calor, sinceramente, de las sábanas es de lo menos que tienen que preocuparse. Como vamos hacia ello, tampoco. Pero bueno, de eso también haremos un vídeo de la otra parte que no cobremos aquí. Así que ahora nos vamos de expedición. Alex, corazón, mil gracias. Me encanta que podamos compartir esto y quiero mandar un saludo también porque tenemos tanta gente en España. Por el TikTok es increíble cómo la gente que ve nuestros en vivos nos compran desde España y mandan a sus familiares, porque hay muchos paraguayos en España también. Evidentemente, claro. Sí, entonces nos compran, hicimos 5 envíos de sillones que españoles, paraguayos españoles, porque hay gente que está montada su vida en España también. Claro, entonces nos mandan acá y nosotros hacemos envíos a todo el país. Así que qué bien. Si es una persona que migra a Asunción o cualquier punto del país, también puede comprar de nosotros, porque le podemos mandar muebles de acá a cualquier punto del país. Bueno, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Quieren algo más? No, yo estoy alucinando. De ya está. Mire, para una vez que vale la pena que interrumpa, que ha dicho algo que es verdad, ya está, pues nada. Y sigan el vídeo que va a venir después. Claro. Porque se van a sorprender. Ah, bueno, sí, sí. Mucho más. Sí, porque aquí donde le ven, tiene un secreto. Ajá. Y ya les diremos cuál. Continuamos. Besitos, continuamos. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Ni se imaginan dónde estamos. No se lo imaginan. Estamos en un lugar increíblemente bonito donde se practica deporte, se come pizza y se lo pasa uno bien. No van a descubrir ahora, hasta que entremos, de quién es este lugar. Ahora lo van a descubrir. Vamos para adentro. Bueno, vamos a poner el nombre. ¿El nombre? Sí. Sal y pimienta. Uy, qué lindo. Ahí, que se vea. Ya. Para adentro. Vamos para adentro. Vamos para adentro a ver de quién es este tan bonito lugar y tan especial donde, como te dije, se practica el deporte, se come pizza y se toma cerveza. Vamos. Ya. Salud. Salud, campeón. ¡Qué sorpresa! De nuevo, nos encontramos de vuelta. ¿Qué pasó? Se degeneró. A ver, estábamos mostrando muebles. Sí. Estábamos en un lugar súper serio, con gente allá, y ahora tomando cerveza. A ver, ¿qué es lo que haces acá? ¿Qué pasa? Este es otro de nuestros emprendimientos. Otro emprendimiento. Ahí está, y hay dinero. A ver. Estamos tratando de monopolizar el comercio en Encarnación. Muy bien. Contá con nosotros. Bueno, en primer lugar, salud, éxitos por este negocio. Gracias. Y contá un poquito de mientras me llaman por la pizza. ¿Cómo es este negocio? ¿Cómo funciona? Este es un negocio donde dimos un gran potencial a mi suegra, porque mi suegra es argentina. Ah, la sí. pizza argentina es, para mí, la mejor pizza. Ah, mira. Para mí. Entonces,
queríamos traer eso en Caracas Nación y le propusimos que estaría bueno abrir un local juntos y acá estamos. Qué bueno, vea, compatriota mía. ¿Y es buena o más o menos? ¿Buena suegra? Ahora me vas a decir vos. No, la pizza no, la suegra. Ah, no, la suegra buena. Qué bueno. ¿Cuánto hace que está abierto esto, Ale? Ahora va a ser 5 meses, ¿ya? 5 meses. ¿Y cómo pinta? ¿Qué tal? Está pintando una maravilla, la verdad. Qué bien. Porque los pedidos vienen y se repiten, entonces... Eso es importante. Eso es importante. Y estamos teniendo mucha gente que quiso salir un poquito del molde de la pizza, porque acá entró muy fuerte lo que sería pizza napolitana. Entonces, horno de barro. Pero no te rinde una pizza napolitana. La napolitana come una sola persona una pizza. Claro. Entonces nosotros tenemos pizza de media masa, que serían las pizzas tradicionales argentinas. No es pizza porteña, Ajá. porque la pizza porteña es al molde, la Al molde. otra es media masa. Media masa. Sí, como me gusta a mí. Igual en Buenos Aires tenés media masa, a la piedra o al molde. Al molde. En las tres. Sí. Qué bueno. Pero ahí vamos, ahora me vas a dar vos tu opinión. Por De aquí a supuesto. poquito. Esperamos la pizza y seguimos con Alex. Dame una cosa. Estoy anonadado. Mira lo que es esta pizza. No puede ser. Mitad napolitana, mitad doble mozzarella, un vasito de pilsen bien paraguaya. Mira. ¿Sí? Increíble este Alex. Como dije, le voy a dar un beso cuando termine. Ahora. ¿Ok? Ahí estamos. Bueno, vamos a saludar a uno de los responsables de la tremenda pizza que nos comimos. Él dice que no. Él dice que lo hizo la mujer, pero yo lo vi ahí dándole, estaba ahí, no sé lo que estaba haciendo. Dándolo todo. Yo lo vi. Así es, Daniel. Muchísimas gracias, era una pizza espectacular y esto lo vamos a llenar de español y de curipí. ¿Eh? Así que muchas gracias, muy bueno. Saluda a tu mujer de nuestra parte, que sé que está ocupada en la cocina, pero agradecele que de verdad lo hace muy. Yo soy pizzero también, de cara dura, tengo la cara. Pero amaso pizza y sé lo que es bueno y lo que es malo. Está muy buena. Lo hace con el corazón. Se nota. Así que gracias. Bueno, como muestra lo que has dejado de la pizza, pero no... La pizza estaba acá. Estaba. Estaba. Juro, mira lo que quedó. Me quedó en la mesa rotona. Sin sillas que se las tenemos que ir a comprar a Alex mañana a la mueblería. Así que, nada, chicos, gracias por acompañarnos hasta acá. Like, suscribirse. Vamos a dejar en el enlace del canal el enlace de la pizzería de Sal y Pimienta con la dirección, inclusive aparte del enlace de TikTok y de Instagram, vamos a dejar la dirección para que puedan venir a recoger una buena pizza barata y de la mejor que hemos probado desde hace mucho, pero mucho tiempo, de verdad. Gracias. Venga. Gracias.